Hay noches que no se olvidan, noches que se entierran en las grietas de tu memoria y se pudren allí, pudriendo todo lo que una vez pensaste que era seguro u ordinario. El 12 de diciembre de 2024 fue una de esas noches. El cielo del condado de Morris, Nueva Jersey, era una pizarra negra y plateada. Las nubes ondulaban como olas en la oscuridad. No tenía ni idea de cómo iba a cambiar mi vida, ni de que mi vecino iba a desaparecer para siempre. Vivía en una pequeña calle sin salida, en las afueras de una ciudad tranquila, donde las casas eran idénticas y la única emoción provenía de las tormentas de nieve y de las farolas que no funcionaban. Mi vecino, Greg Thompson, era un hombre al que la mayoría de la gente ignoraba. Solitario, calvo y siempre a 2 pasos de la locura. Trabajaba de noche en un almacén y se pasaba el día arreglando radios antiguas o garabateando en cuadernos llenos de diagramas y símbolos alienígenas. La gente cuchicheaba sobre él. Decían que había perdido la cabeza hace años, cuando su mujer le abandonó, y que pasaba demasiado tiempo escuchando podcasts de conspiraciones y persiguiendo avistamientos de ovnis en los Pine Barrens. Nunca me preocupé mucho por Greg hasta el día en que desapareció. Lo extraño fue que lo vi suceder. Esa noche estaba en mi sala de estar, bebiendo una cerveza y navegando sin rumbo en mi teléfono. Antes había caído una tormenta que había dejado los árboles resbaladizos y doblados por el fuerte viento. Hacia las 11:30, la luz parpadeó una sola vez, pero fue suficiente para hacerme mirar por la ventana. Fue entonces cuando le vi. Greg estaba en el patio trasero, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia atrás como si estuviera mirando algo. Fruncí el ceño y entrecerré los ojos a través del cristal empañado por la escarcha para ver qué le había llamado la atención. Pero el patio estaba a oscuras. Estaba sujetando algo, una de sus antenas caseras, un extraño artilugio de cables y chatarras soldados. Debería haber mirado hacia otro lado. Debería haberme dicho que era Greg, siendo Greg. Pero entonces, las luces de la calle empezaron a zumbar. Una vibración profunda y antinatural que sentí retumbar en mi pecho. El aire cambió, como si la temperatura hubiera bajado 20 grados en un instante. Me acerqué a la ventana, mi aliento empañó el cristal, y fue entonces cuando las vi. Luces. Aparecieron en el cielo sin previo aviso. 3 orbes brillantes que se cernían silenciosamente sobre la arboleda. Pulsaban débilmente, cambiando de color de blanco a verde y a un amarillo enfermizo. Se me revolvieron las tripas de una forma inexplicable y se me erizaron todos los pelos del cuerpo. Las luces no se movían como aviones o helicópteros. No hacían ningún ruido. Se quedaban ahí, observando. Y Greg también las observaba. Me quedé helada, con el cuerpo pegado al suelo, mientras las luces descendían de repente. Ahora se movían deprisa, al unísono, descendiendo en picado hasta quedar suspendidas justo encima del jardín de Greg. El aire brillaba a su alrededor, distorsionado como ondas de calor que se elevan sobre el asfalto, pero el frío era insoportable. Greg levantó el brazo, sosteniendo la antena hacia las luces, como si intentara hacerles una señal. Fue entonces cuando vi las figuras. Salieron de la luz, al principio formas apenas visibles en el aire ondulante. Figuras altas y delgadas, de extremidades alargadas, con movimientos extrañamente fluidos, como sombras que se deslizan por el suelo. Su piel, si es que podía llamarse piel, brillaba tenuemente, y sus ojos tenían un color rojo apagado y depredador. No sé cómo lo supe, pero lo supe. No eran humanos. Abrí la boca para llamar a Greg, para gritar, para hacer cualquier cosa, pero no salió ningún sonido. Sentía un nudo en la garganta, como si algo me hubiera rodeado el cuello. Greg no corrió, no gritó. Se quedó allí, mirando mientras las figuras se deslizaban hacia él. Una de ellas extendió una mano larga y con garras y la puso sobre el hombro de Greg, y en ese momento juro que vi su cara. Los ojos muy abiertos, la boca abierta en señal de sorpresa o asombro,
como si estuviera viendo algo que su mente no podía comprender. Y entonces se lo llevaron. Las figuras se movieron como una sola, arrastrando a Greg hacia atrás, hacia la luz palpitante. No se resistió, ni siquiera se movió. Vi cómo su cuerpo era engullido por el resplandor y cómo las figuras desaparecían con él en la antinatural claridad. Los orbes pulsaron 1 o 2 veces, y luego se elevaron hacia el cielo a una velocidad que me hizo girar la cabeza. Las luces desaparecieron, dejando el patio vacío y oscuro. Greg había desaparecido. No recuerdo haberme movido, pero de repente estaba fuera, de pie en el frío, con el aliento formando nubes en el aire helado. El zumbido de las farolas había desaparecido. El mundo parecía inmóvil, como si nunca hubiera pasado nada. El jardín de Greg estaba en silencio, la antena tirada en la nieve donde se le había caído. La cogí. El metal estaba caliente. Fue entonces cuando oí las sirenas, débiles al principio, pero cada vez más fuertes. La policía llegó en cuestión de minutos, con sus luces intermitentes atravesando la oscuridad, y vi cómo invadían la propiedad de Greg. Registraron el jardín, la casa y el bosque, pero sabía que no lo encontrarían. ¿Cómo iban a hacerlo? Ya no estaba aquí. Cuando un agente se me acercó para preguntarme qué había visto, le dije que Greg había estado allí un momento y al siguiente ya no estaba. No mencioné las luces, no mencioné las figuras. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Que los extraterrestres habían bajado del cielo y se habían llevado a mi vecino? El agente garabateó algo en su cuaderno, con expresión ilegible. A veces la gente desaparece en estos bosques, dijo. Pasan tormentas y la gente se pierde. ¿Estás seguro de que no vio nada más? Negué con la cabeza, mintiendo entre dientes, y no me presionó más. Pero mientras observaba cómo la policía peinaba el patio de Greg, me di cuenta de algo. Ninguno de ellos se acercó al lugar donde habían estado las luces. Caminaban a su alrededor, con ojos nerviosos, como si percibieran algo raro en el ambiente. A la mañana siguiente, las noticias se hicieron oficiales. Greg Thompson había desaparecido sin dejar rastro. Las autoridades lo atribuyeron a la exposición. Dijeron que se había adentrado en el bosque y se había perdido en la tormenta. Pero yo sabía que no era así. Yo lo había visto. Las luces eran reales, las figuras eran reales, y se lo habían llevado. La historia oficial se extendió por la ciudad más rápido que la escarcha que se deslizaba por las ventanas aquel invierno. Las autoridades desestimaron la desaparición de Greg como un trágico accidente, alegando que se había adentrado en el bosque de cobalto en medio de la tormenta y que simplemente nunca había vuelto. La gente asentía solemnemente, expresaba su pésame en voz baja, pero a puerta cerrada, los murmullos eran más fuertes. Greg siempre había sido un poco extraño, el tipo de hombre en el que todo el mundo se fijaba pero del que nadie se preocupaba hasta que desaparecía. Decían que era inestable, obsesionado con teorías extrañas y cosas que era mejor no contar. Para ellos era más fácil descartarlo, olvidarlo, pero yo no podía. Durante los días siguientes al incidente, no pude deshacerme de la imagen de las luces colgando por encima de los árboles, ni de las formas inhumanas que arrastraban a Greg hacia el resplandor. Mi mente se desbocaba tratando de convencerme de que no era real, de que se trataba de algún tipo de truco, un rayo, una alucinación, un sueño febril provocado por el frío cortante. Y sin embargo, cada vez que pensaba en aquellos ojos, de un rojo opaco y depredador, se me erizaba la piel y volvía a sentir aquel zumbido en los huesos, bajo y antinatural, como si algo de otro mundo me hubiera seguido hasta casa. La policía la había dejado atrás, descuidada y desinteresada, y yo la había recogido, casi sin pensar, antes de volver a entrar en casa. Ahora estaba sobre mi escritorio, extraño y anguloso, con los cables retorcidos sin sentido. No podía dejar de mirarla, de trazar sus líneas con los dedos, de sentir el leve calor que aún permanecía en el metal.
No era una antena normal, era algo más, algo que Greg había construido con un propósito. La pregunta ardía en mi interior. ¿Qué estaba tratando de señalar? A la tercera noche, no podía dormir. Me senté en la mesa de la cocina, bebiendo una taza tras otra de café, sin que el amargo líquido ayudara a despejar la niebla de mi mente. En el exterior, el viento aullaba entre los árboles desnudos, haciendo vibrar la casa y provocándome un leve escalofrío de inquietud. Era como si el propio aire hubiera cobrado vida, presionando contra las ventanas, observándome, esperando. Eran casi las 3 de la madrugada cuando el sonido comenzó de nuevo. El zumbido, bajo, vibrante, justo en el límite de la audición. Me sacudió el pecho y me hizo sentir un fuerte subidón de adrenalina mientras me levantaba, casi volcando la silla con las prisas. Miré por la ventana, pero el patio estaba vacío, bañado por la pálida luz de una farola lejana. Sin embargo, sabía que no estaba sola. El zumbido se hizo más fuerte, vibrando a través de las tablas del suelo bajo mis pies, hasta que las paredes parecieron temblar con él. Agarré la antena sin pensarlo, sujetándola con fuerza como si fuera una especie de protección, y salí al porche. El aire era gélido y me escocía la piel, pero había algo más, un peso, una presencia que no me gustaba. Volví los ojos hacia la línea de árboles, el mismo lugar donde había visto las luces 3 noches antes. Durante un largo momento no hubo nada, solo oscuridad y las siluetas de los árboles mecidas por el viento. Entonces el zumbido se cortó, como si alguien hubiera accionado un interruptor, y el repentino silencio me golpeó como una bofetada. En el bosque apareció una luz. No era como antes. Esta luz era más pequeña, más débil, un tenue resplandor verde que parpadeaba en las sombras, como una linterna balanceándose en un gancho invisible. Pero estaba ahí, innegable, atrayendo mi mirada hacia ella con una fuerza que no podía explicar. Di un paso adelante, luego otro, con la respiración entrecortada por el aire helado. La luz se balanceó, desapareciendo detrás de un árbol antes de reaparecer más cerca, con su resplandor pulsando débilmente. No era una linterna, no era algo humano. Lo sabía en el fondo de mis huesos, pero no podía dejar de avanzar hacia ella, con la antena tan apretada entre las manos que me dolían los nudillos. El suelo crujió bajo mis botas cuando crucé el patio y me adentré en el bosque. El aire era más frío, los árboles me apretaban con sus ramas retorcidas y negras contra el cielo nocturno. La luz flotaba en lo más profundo del bosque, justo fuera de mi alcance, desapareciendo siempre detrás de otro árbol antes de que pudiera acercarme. No sé cuánto tiempo caminé, minutos, horas, no importaba. El bosque parecía interminable, y cuanto más avanzaba, menos real parecía todo. Respiraba entrecortadamente y tenía el cuerpo entumecido por el frío, pero no podía volver atrás. El zumbido había vuelto, vibrando débilmente a través del suelo, guiándome hacia adelante como un hilo que tira de una marioneta. Y entonces lo vi. Un claro, amplio y antinatural, con la nieve intacta y un tenue resplandor bajo la extraña luz verde. En el centro había una estructura, algo que solo puedo describir como una máquina, aunque su forma era extraña, y sus bordes ondulaban como si no fueran totalmente sólidos. Era más alta que una casa, una maraña de metal, cables y formas que dolía mirar, y su superficie brillaba como el aceite bajo la luz de la luna. A su alrededor se erguían las figuras. Ahora eran más altas, y sus formas se definían mejor bajo el brillo enfermizo. Sus miembros eran delgados y alargados, su piel brillaba tenuemente, y sus rostros, si es que se les podía llamar rostros, eran suaves y carentes de rasgos, salvo aquellos ojos rojos y ardientes. Se movían con una gracia desconcertante. Sus cuerpos se balanceaban al unísono como si escucharan algo que yo no podía oír. Y a sus pies, inmóvil en la nieve, estaba Greg. Me detuve, con la respiración entrecortada y el cuerpo inmóvil. Greg tenía la cara pálida,
los ojos muy abiertos y fijos, la boca torcida en una expresión de terror. Parecía vivo, pero vacío, como si algo lo hubiera vaciado y hubiera dejado atrás su cuerpo. Quería gritar, darme la vuelta y correr, pero no podía moverme. Una de las figuras se volvió hacia mí, ladeando la cabeza como si acabara de percatarse de mi presencia. Lentamente levantó una larga mano con garras y me apuntó directamente. El zumbido se hizo ensordecedor y sacudió el suelo, mientras la máquina situada en el centro del claro latía con más fuerza y rapidez. Retrocedí a trompicones, solté la antena y fijé los ojos en la figura que empezó a avanzar hacia mí. Sus pasos eran lentos pero deliberados. Sus ojos rojos ardían como carbones y, en ese momento, lo comprendí. Me había visto, me había marcado. Mis pies se sintieron anclados a la tierra helada y el mundo a mi alrededor pareció cambiar y desdibujarse. El claro se alzaba como una herida en el bosque, antinatural, intacta por la nieve o el viento, y su centro estaba dominado por aquella enorme construcción alienígena que parecía desafiar la realidad. La superficie de la máquina ondulaba como metal líquido, reflejando una luz que no debería existir y palpitando rítmicamente como si respirara. Volví a mirar a la figura, cuyos movimientos eran deliberados y aterradores por su gracia antinatural. Su forma alargada se balanceaba ligeramente. Su cabeza sin rostro se inclinaba como si me considerara. Sus ojos rojos brillantes se clavaban en mi mente como agujas. El zumbido que me había arrastrado hasta aquí ya no era solo un sonido, sino una vibración que sentía en los dientes y en la base del cráneo, y que me sacudía con una intensidad que me robaba el aire de los pulmones. Mi aliento se empañó débilmente en el claro helado mientras retrocedía con cautela paso a paso, con los ojos parpadeando entre el cuerpo sin vida de Greg tendido en el centro de la nieve y la figura que se acercaba a mí. Por un momento me pareció oír su voz, suave y ronca, que me llamaba desde algún lugar lejano, pero cuando me volví de nuevo hacia él, supe que no era él. Tenía la boca abierta con una expresión que me perseguiría, la cara torcida como si hubiera estado gritando, pero no se le escapaba ningún sonido. La figura siguió avanzando. Su cuerpo brillaba, como si existiera entre dos mundos, y sus miembros se estiraban a cada paso. Detrás de ella, las otras entidades permanecían donde estaban, con sus ojos rojos fijos en mí, en un silencio colectivo. No se movían, pero su quietud no era un consuelo. Era el tipo de quietud que parece deliberada, como el momento previo al ataque de un depredador. Quería darme la vuelta y correr, huir hacia el bosque y no volver la vista atrás, pero no podía apartar los ojos de aquellas luces rojas encendidas que parecían saber algo sobre mí, algo de lo que aún no me había dado cuenta. Un repentino pulso de sonido surgió de la máquina situada en el centro del claro, una explosión de vibración que envió ondas de choque que ondularon por el aire y provocaron que mi visión se nublara en los bordes. Caí de rodillas y hundí las manos en la nieve, que aquí era más fría, como si hubiera sido tocada por algo ajeno a este mundo. Cuando volví a levantar la vista, la figura se había detenido a unos metros de mí, con la cabeza inclinada hacia abajo para mirarme desde arriba. Su rostro, o la ausencia de rostro, era liso y reflectante, y al mirarlo, me vi a mí misma mirándolo, pero no era yo. El reflejo mostraba mi rostro, pálido y congelado por el terror, pero mis ojos estaban equivocados. Ardían con la misma luz roja antinatural que irradiaban las figuras. Parpadeé y miré hacia otro lado, con el pulso retumbando en mis oídos, mientras el zumbido se intensificaba de nuevo, más fuerte ahora, vibrando en el aire como el latido de un gran corazón invisible. Cogí a ciegas la antena que se me había caído antes y me temblaron los dedos al rodear el frío metal. La figura volvió a inclinar la cabeza y su larga mano con garras bajó hacia mí.
Mi cuerpo me pedía a gritos que me moviera, que hiciera algo, y con todas las fuerzas que me quedaban, retrocedí por la nieve, agarrando la antena como si fuera un arma. Me di la vuelta y eché a correr, sin ningún pensamiento o plan en mi mente, solo el instinto primario y crudo que me alejaba del claro, de aquellas cosas que no pertenecían a esta tierra. Me abrí paso entre la maleza, olvidando la linterna mientras el zumbido alienígena parecía seguirme, vibrando entre los árboles y sacudiendo el suelo bajo mis pies. La respiración me ardía en el pecho. El corazón me latía frenéticamente, pero no me atreví a mirar atrás. El bosque era más oscuro ahora, como si las sombras se hubieran profundizado en respuesta a mi pánico, y cada rama que se quebraba bajo mis pies sonaba como algo que me perseguía, algo que esperaba justo más allá de mi visión. La máquina emitió una última pulsación, enviando una onda de energía que hendió el aire e hizo gemir a los árboles como si protestaran. Tropecé y caí. La antena cayó al suelo a mi lado mientras yo jadeaba y el mundo giraba a mi alrededor. La vibración cesó. El zumbido se silenció. Permanecí mucho tiempo boca abajo en la nieve, demasiado asustado para moverme, respirar o pensar en lo que acababa de ver. Cuando por fin me atreví a levantar la vista, el bosque estaba inmóvil. El claro había desaparecido, engullido por la oscuridad, como si nunca hubiera existido. Cuando, horas después, volví a mi casa con el cuerpo entumecido por el cansancio y el frío, las primeras luces del alba empezaban a asomar por el horizonte. El zumbido había desaparecido, dejando solo un silencio opresivo en su lugar, pero no podía dejar de oírlo en mi mente, una vibración fantasma que se negaba a abandonarme, como si se hubiera convertido en parte de mí. Cerré las puertas y todas las cortinas, y me estremecí al dejar caer la antena sobre la mesa de la cocina, con sus extraños cables aún calientes en las yemas de los dedos. Solo cuando me vi reflejada en el cristal de la ventana, me quedé helada y se me heló la sangre. Mis ojos eran azules, como siempre, pero por un instante hubiera jurado que brillaban. Durante los días siguientes, la historia oficial de la desaparición de Greg se completó y se emitió en todos los noticiarios locales. Su desaparición se consideró una tragedia, resultado de la desorientación en el bosque. Dijeron como si fuera simplemente otra alma reclamada por el invierno y el aislamiento. Los equipos de búsqueda peinaron el bosque durante días, pero no se encontró ni rastro de él, ni su cuerpo, ni su antena, ni siquiera una huella de bota que se adentrara en los árboles. El pueblo siguió adelante, como hacen los pueblos, deseosos de enterrar historias que no tenían sentido. Yo también intenté seguir adelante, pero la verdad no me lo permitió. Sabía lo que había visto. Sabía que algo ahí fuera se había llevado a Greg, algo que no era de este mundo, algo que aguardaba en los lugares silenciosos donde se rompen las reglas de la realidad. El zumbido aún persistía en los bordes de mi mente, una vibración baja de la que no podía escapar, y cada noche, cuando cerraba los ojos, veía el resplandor de la máquina pulsando débilmente en la oscuridad. Lo peor era que seguía oyendo su voz, la voz de Greg, pidiendo ayuda en el bosque. A veces, incluso la oía fuera de mi casa, débil y entrecortada, como si estuviera de pie más allá de la línea de árboles, esperando a que yo fuera a Uskata a buscarlo. Los días se desdibujaban en una neblina de aislamiento y temor, como si cada hora me arrastrara más profundamente a un lugar donde el tiempo no tenía sentido, donde los momentos se desplomaban unos sobre otros como ecos en una habitación vacía. El zumbido ya no procedía del bosque ni del claro, ahora vivía dentro de mí, una vibración siempre presente que ondulaba por mi mente y mi cuerpo, una canción silenciosa que se negaba a marcharse, por mucho que intentara ahogarla con distracciones sin sentido o botellas de whisky vacías. A la séptima noche ya me había familiarizado con el malestar constante que se enroscaba en cada uno de mis pensamientos.
pero la familiaridad no traía consuelo. Mi casa, que antes había sido un santuario, ahora me parecía más pequeña y sofocante. Cada sombra se alargaba más de lo debido. Cada ruido se amplificaba como si las propias paredes hubieran empezado a respirar. Incluso el simple hecho de mirar por la ventana se hacía insoportable. El bosque que había más allá ya no parecía el conjunto familiar de árboles y silencio que siempre había conocido, sino algo distinto, algo que me observaba y esperaba a que volviera. Aquella noche, mientras estaba sentado en el sofá, mirando la antena medio rota colocada en una esquina de la habitación, el zumbido volvió, pero no se parecía a nada que hubiera sentido antes. No se deslizaba en el silencio como en los días anteriores, sino que se abalanzaba sobre mí como una ola, pesada y ensordecedora, sacudiendo las paredes y el suelo con tal fuerza que las ventanas temblaban, como si la casa luchara por mantenerse unida bajo la presión de una fuerza invisible. Me puse en pie a trompicones, con las manos pegadas a los oídos para taparme el sonido, aunque sabía que no procedía de ningún lugar físico. Estaba dentro de mí, vibrando detrás de mi cráneo, palpitándome en el pecho hasta que apenas podía respirar. De los rincones de la habitación empezaron a brotar finos hilos de luz a través de las grietas de las paredes, débiles al principio, pero que se extendían rápidamente, arrastrándose como venas por el techo y las tablas del suelo, con su brillo verdoso pulsando al ritmo del sonido. Era una luz enfermiza, antinatural e incorrecta, y a medida que se hacía más brillante, la temperatura de la habitación descendía tan rápidamente que podía ver cómo mi aliento enturbiaba el aire frente a mí. Me giré, mareada y desorientada, y me tambaleé hacia la puerta, desesperada por escapar de la luz asfixiante y del zumbido abrumador que sentía como si fuera a destrozarme. Pero cuando abrí la puerta de un tirón, el mundo exterior no era el que había dejado atrás. El barrio, con sus casas ordenadas y sus calles vacías, había desaparecido, sustituido por una llanura interminable y sin rasgos que se extendía hasta el infinito, cubierta de una nieve tan blanca que me quemaba los ojos. No había árboles, ni estrellas, ni viento, solo silencio y frío, y por encima de todo, un cielo que parecía demasiado vasto para ser real, su negrura fracturada por débiles hilos de luz verde que latían como las venas de un cuerpo moribundo. El zumbido se había hecho tan fuerte que no podía pensar, no podía procesar lo que estaba viendo, y cuando volví la mirada hacia adelante, vi el origen de todo. A lo lejos, la máquina se alzaba como un monumento antinatural en el centro del vacío. Ahora era más grande, imposiblemente grande. Su forma ondulaba y cambiaba como el metal líquido. Su superficie vivía con el movimiento y la luz pulsante. Cada centímetro de ella desprendía una presencia que hizo que mi mente retrocediera, como si fuera algo mucho más antiguo y mucho más grande de lo que podía comprender. Una reliquia de un tiempo y un lugar que existieron antes de nuestro mundo, antes de cualquier mundo. No era una simple máquina, estaba viva, y el zumbido era su voz, que resonaba en aquella extensión vacía como la canción de algo infinito y eterno. Las figuras formaban un círculo perfecto a su alrededor. Ahora había docenas de ellas, con cuerpos más altos y definidos que antes, extremidades alargadas hasta proporciones grotescas, rostros, si es que tenían rostros, ocultos bajo superficies lisas y reflectantes que brillaban débilmente bajo la luz enfermiza. Sus movimientos eran sincronizados y deliberados, sus cabezas ligeramente inclinadas, como si estuvieran escuchando algo que yo no podía oír, algo que solo ellos podían entender. Mis manos temblaban violentamente mientras intentaba dar un paso atrás, apartarme, pero mi cuerpo se negaba a obedecerme y mis piernas avanzaban como movidas por hilos invisibles. A cada paso que daba, el zumbido se hacía más fuerte, llenando cada rincón de mi ser, hasta que pensé que el pecho se me abriría de la presión.
Las figuras se volvieron como una sola, sus ojos rojos ardiendo como dos brasas gemelas, su mirada cargada de algo que no podía nombrar, algo que parecía a la vez juicio y comprensión. Quería gritar, suplicar, exigir respuestas, pero me habían robado la voz, sustituida por el zumbido que me recorría con cada latido del corazón. La luz de la máquina se intensificó, su ritmo se aceleró, y en su resplandor, por fin comprendí. Aquel lugar, el claro, la máquina, las figuras, no era en absoluto un lugar, sino una puerta, un umbral entre mundos que nunca deberían haberse tocado, una grieta en las paredes de la realidad por la que se habían colado cosas mucho más antiguas y hambrientas que nosotros. Las figuras, aquellas entidades huecas de ojos rojos, no eran alienígenas, dioses o demonios. Eran ecos de algo mayor, fragmentos de una inteligencia que se extendía más allá del tiempo y el espacio. Y la máquina era su voz, su faro, llamando a través del vacío a quienes quisieran escuchar. Greg la había oído, igual que yo. Se lo habían llevado, no como castigo, sino como prueba de que no estábamos solos, de que nos observaban, nos estudiaban, nos elegían. Cuando la luz me bañó, vi mi reflejo en su ondulante superficie, no como era, sino como llegaría a ser. Mi rostro me devolvía la mirada, los ojos huecos y rojos, el cuerpo retorcido y alargado como las figuras que me rodeaban, como si ya me hubiera convertido en una de ellas. En ese momento me di cuenta de la verdad. La máquina no me había marcado para la muerte, sino para algo mucho peor. Me había marcado para unirme a ellos. El zumbido alcanzó su punto álgido, un sonido tan fuerte y vasto que lo consumió todo. Mis pensamientos, mis miedos, mi propio sentido de mí misma, hasta que solo quedó la luz y el mundo se sumió en la oscuridad. Cuando desperté, estaba tumbada en la nieve fuera de mi casa, con el cielo despejado y brillante, como si nunca hubiera pasado nada. Me dolía el cuerpo y tenía la piel en carne viva por el frío, pero estaba viva, o al menos eso creía. Me puse en pie a trompicones, eché un vistazo al patio vacío y por un instante los vi. Las figuras, de pie al borde del bosque, con los ojos rojos brillando débilmente en las sombras. No se movieron, no hicieron ningún ruido, pero supe que seguían observándome, esperando. El zumbido ha desaparecido, pero a veces, a altas horas de la noche, cuando el mundo está en silencio y las sombras se alargan más de lo debido, vuelvo a oírlo. Una débil vibración en los límites de mi oído, como una voz que llama desde algún lugar lejano. Intento ignorarlo, decirme a mí mismo que no es real, pero en el fondo sé la verdad. La máquina sigue ahí, esperando en el vacío, y un día volverá a llamarme.